El gobierno socialista de Pedro Sánchez continúa empeñado en aprobar la llamada tasa Google, aunque en realidad ni es una tasa, dado que se trata de un impuesto, ni es específicamente sobre Google, dado que va a gravar a muchas más empresas. ¿Qué es este tributo que el gobierno socialista quiere sacarse de la manga? Bueno, pues se trata de un impuesto que va a afectar a aquellas compañías tecnológicas que facturan más de 750 millones de euros en España y que va a gravar esencialmente dos tipos de servicios. Por un lado, la intermediación digital y por otro, la publicidad online. El argumento que utiliza el gobierno socialista para justificar este tributo es que compañías como Google, como Amazon o como Facebook desarrollan servicios en España, pero no tributan en España por las ganancias que obtienen en nuestro país. El argumento sin duda es discutible, dado que una cosa es ofrecer un servicio en nuestro país y otra que el beneficio vinculado a ese servicio se genere en nuestro país. Por ejemplo, si BMW produce un coche en Alemania y lo vende en España tributará no por el valor total o por la ganancia total vinculada al proceso de producción del automóvil, sino, en todo caso, por el valor añadido que se genera específicamente en España. Por ejemplo, la distribución del vehículo en nuestro país. Las exportaciones de bienes en Alemania, en definitiva, las ganancias vinculadas a esas exportaciones no pagan impuestos en España. Por tanto, ¿por qué deberían pagarlo los servicios que exportan las tecnológicas estadounidenses a nuestro país, prestando ese servicio y por tanto generando el valor añadido en sus centros remotos, ya sea desde Irlanda o principalmente desde Estados Unidos? Pero bueno, dejando de lado la cuestión más específicamente jurídica o fiscalista, el gobierno justifica que de esta manera, con este impuesto del 3% sobre la facturación en España por servicios digitales como la intermediación digital o la publicidad online, se van a recaudar unos 1.200 millones de euros y considera que estos 1.200 millones de euros son motivo suficiente para dar una justificación económica a este impuesto. Y muchas personas, desde luego, se pueden plantear qué son 1.200 millones de euros para unas empresas que globalmente pueden estar ganando más de 50.000 millones de euros al año. No van a notar mucha diferencia por el hecho de que contribuyan un poquitín a la hacienda pública española, y a nosotros, a los españoles, a los contribuyentes españoles, bien nos vendrán esos 1.200 millones de euros. La realidad, sin embargo, es que este impuesto va a generar enormes distorsiones y enormes perjuicios a la economía española. En esencia, porque resulta tremendamente ingenuo pensar que este tributo lo van a terminar pagando estas empresas tecnológicas con cargo a sus beneficios. Amazon y Google, por ejemplo, ya han anunciado que van a repercutir este tributo del 3% a sus usuarios, a sus clientes. Es decir, que van a ser aquellos empresarios o aquellos autónomos españoles que contraten publicidad online o que contraten servicios de intermediación online los que tendrán que pagar un 3% más por esos servicios. Y este encarecimiento de los servicios online, de los servicios digitales que proporcionan estas empresas, como decía, va a ser muy dañino para nuestra economía. Pensemos que las economías modernas, y la española no va a ser una excepción, necesitan digitalizarse y además digitalizarse para dar el salto al exterior. Es decir, un profesional que proporcione servicios o una empresa que manufacture bienes ha de tener la capacidad de vender esos servicios o de vender esos bienes a cualquier parte del planeta. Y el escaparate del que hoy disponen la mayoría de empresas, el escaparate global, no es tener un establecimiento permanente fuera de nuestras fronteras, que en muchos casos sigue siendo así, pero el escaparate claramente más barato, más asequible y más horizontal para todo modelo de negocio es la red.
Por tanto, estar en la red, estar digitalizado, poder ofrecer tus bienes o servicios a través de la red en cualquier parte del planeta va a ser esencial para que no perdamos competitividad, para poder seguir generando riqueza. Ahora bien, para estar en la red hay que asumir unos costes, llamémosles logísticos, que no son precisamente menores. Para estar en la red tienes que crear un portal al que puedan acudir los potenciales compradores de tus bienes o servicios y que encuentren en ese portal la información que necesitan sobre el bien que estás ofreciendo. Tiene que ser además un portal adaptado al lenguaje y adaptado también al enfoque cultural de los clientes a los que les quieres vender un determinado bien o servicio. También has de tener la capacidad de cobrarles a esos clientes y de asegurarles a esos clientes que el cobro va a ser seguro y que van a recibir el bien. Y además tú tienes que tener también la seguridad de que efectuado el cobro lo vas a recibir. A su vez, has de ser capaz de enviar la mercancía en tiempo y forma para que el cliente final la reciba cuando espera obtenerla. También has de ser capaz de gestionar las posibles devoluciones o las posibles reclamaciones por los bienes o servicios defectuosos o que no encajen con las preferencias de los clientes que hayas podido vender. No solo eso, has de tener también la capacidad de publicitarte muy específicamente buscando el nicho específico de tus clientes en mercados de los que conoces relativamente poco. Por tanto, todos estos costes de desarrollar tu actividad en la red y de internacionalizar a través de la red tu actividad son costes que muchas pymes y muchos autónomos no tienen ninguna capacidad de asumir. Las grandes empresas sí. Las grandes empresas pueden dedicar enormes cantidades de recursos internos a desarrollar y a canalizar adecuadamente todos estos costes logísticos. Pero una pequeña empresa, ese coste de estar en la red y de internacionalizarse puede constituir una barrera infranqueable para decidir dar el salto a Internet y para decidir dar el salto desde Internet al resto del mundo. Precisamente por esto, las grandes empresas tecnológicas como Amazon, como Google o como Facebook proporcionan un servicio de intermediación que es fundamental para muchas pequeñas empresas. A través, por ejemplo, de Amazon Marketplace, una pequeña empresa española puede vender su mercancía producida en España al resto del mundo y es Amazon la que gestiona todo el procedimiento de colocar la mercancía dentro del portal de Amazon en un formato estandarizado que todo el mundo conoce y entiende, asegurar adecuadamente el pago y la posible reclamación de ese pago, encargarse de la distribución y en su caso de la devolución de los bienes que se han vendido. Por tanto, Amazon, a través de una comisión, de un precio que cobra a la pyme española, permite que esa pyme salte a la red. Lo mismo con Google o con Facebook a través de su publicidad online. En lugar de encargar motu proprio una campaña de publicidad en países de los que conocemos muy poco y que nos es muy complicado segmentar exactamente qué porción de la clientela va a estar interesada en el producto o en el servicio que ofrecemos, Google o Facebook con sus anuncios ya nos segmentan en determinados mercados el tipo de población que va a estar interesada o que puede estar interesada en nuestros bienes o servicios. De nuevo, una pyme no tiene capacidad para emprender una mega campaña publicitaria que además sea eficiente a la hora de alcanzar clientes potenciales. Google o Facebook con sus anuncios sí. Por tanto, la intermediación digital y la publicidad online que ofrecen estas grandes empresas a las pymes españolas o a las pymes de cualquier otro país y a los autónomos españoles o a los autónomos de cualquier otro país es fundamental para dar el salto digital. Pues bien, son esos servicios fundamentales para digitalizarnos y para internacionalizarnos los que ahora el Partido Socialista va a encarecer con un impuesto del 3%.
porque, insisto, aunque el impuesto grava la facturación de estas grandes empresas ya han dicho que van a repercutir al cliente final este sobrecoste impositivo. Y un 3% de sobrecoste en determinados negocios puede consumir gran parte del margen de beneficio con el que están trabajando muchas empresas. Una empresa de distribución interna o externa, típicamente puede tener un margen del 1, del 2, del 3 o del 4% por cada unidad vendida. En consecuencia, encarecer un 3% el coste de estos servicios puede consumir gran parte de este margen por unidad vendida. De modo que la pyme española, el autónomo español, que decida digitalizarse e internacionalizarse utilizando estos servicios, va a sufrir una merma de competitividad extraordinaria frente a las pymes o los autónomos de otros países que no soporten esta injusta y esta ineficiente tasa Google. De hecho, además, fijémonos cómo este tipo de tributación lo que va a hacer es, aparte de mermar la capacidad de digitalización del conjunto de nuestra economía, va a establecer una digitalización de dos velocidades. Las grandes empresas, como hemos dicho, tienen la capacidad de desarrollar internamente sus propias plataformas para digitalizarse, para estar en la red y para vender en el exterior. No necesitan, muchas de ellas, si no tienen necesidad, pasar a través de Facebook, pasar a través de Google o pasar a través de Amazon. Las pequeñas empresas, en cambio, que sí tienen que utilizar estos intermediarios, van a ser las que no tendrán capacidad para dar el salto digital o el salto internacional, y por tanto van a ser las que se van a ver constreñidas a la hora de seguir creciendo y desarrollándose internamente. En definitiva, estamos ante un impuesto que va a frenar la digitalización y la internacionalización de nuestra economía. Estamos ante un impuesto que va a perjudicar especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos, y estamos, por tanto, ante un impuesto que, como todos, pero este muy en particular, no contribuye a generar riqueza, sino a generar pobreza. Lo más hipócrita de todo, sin embargo, es que si leemos la medida 301 del programa que acaba de presentar el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo de gobierno, un acuerdo programático con Podemos, esta medida 301 reza lo siguiente: apoyaremos la transformación digital de las pymes, centralizando y proporcionando una ventana de acceso único a los distintos programas públicos de apoyo, a través de la aprobación del Marco Estratégico Pymes 2030. Es decir, mientras que el Partido Socialista, por un lado, está aprobando un impuesto que va a frenar enormemente la capacidad de digitalización y de internacionalización de nuestras pymes, por otro lado, está prometiendo a nuestras pymes impulsar su digitalización. En absoluto. El hecho de que el Partido Socialista se ponga a repartir ayudas desnortadas para que alguna empresa, después de haberle encarecido los costes, incluyendo los costes impositivos, se lance de manera imprudente, de manera irreflexiva, de manera no capacitada al salto digital o al salto exterior, no va a contribuir a que nuestra economía de verdad, de manera sostenible, de manera saludable, se digitalice. Por un lado, están colocando barreras que impiden que aquellas pymes que quieren digitalizarse puedan hacerlo, y por otro, están repartiendo ayudas para que pymes que no tienen interés, porque quizá no le vean ningún provecho en digitalizarse, sean arrastradas a digitalizarse. Con esto no estamos consiguiendo ni la digitalización de la economía, ni mucho menos la digitalización sana. Lo único que estamos consiguiendo es, como siempre, empobrecer a aquellos que generan valor y convertir en dependientes de las dádivas gubernamentales a aquellos a los que se les está impidiendo generar ese valor.